¿De quién? De otras proteínas como CK3 beta o FOXO. Estas de acá, ¿qué hacen? En general, favorecen la degradación de las proteínas. Entonces, si una persona deja de hacer ejercicio y tiene una mala nutrición, va a favorecer que AKT ya no inhiba ellas y se va a ver una mayor degradación que síntesis de proteína. La masa muscular empieza a disminuir. En cambio, si hay un ejercicio contenido sostenido, mTOR va a ser el que va a preponderar y va a favorecer la síntesis de proteínas, por lo tanto, mayor masa muscular. Entonces, esta vía también está implicada en la hipertrofia de la masa muscular. Profesor, Sí. ¿y qué pasa cuando se inyectan anabólicos? No se puede en la ruta de los anabólicos. No se puede en la ruta de los anabólicos, pero supongo que tendrá algo que ver con cualquiera de estas acá. Sería interesante. La voy a revisar. Yo supongo que tiene que ver con la activación, por ejemplo, ¿no? De repente encontramos que los anabólicos actúan sobre él, activándolo siempre. Ahora, no, vamos a hacer la prueba. Voy a buscar información. Está muy interesante su pregunta, voy a buscar información. Bien, a ver. En respuesta a factores de crecimiento. Factores de crecimiento también tiene un receptor. ¿Qué es un receptor tirosina quinasa? Si tiene propia actividad quinasa enzimática. A ver. Cuando hablamos de factores de crecimiento es obvio cuál va a ser su función final, cuál es el mensaje que tiene que dar: crecer, proliferar. Entonces, ¿cuál es una cosa que se requiere? Glucosa. ¿Ya? Entonces, miren ustedes acá, PI3K se activa mediante el factor de crecimiento que actúa sobre AKT, que a su vez actúa sobre mTOR. mTOR, ¿a quién va a favorecer? Vamos a seguir. Miren, por ejemplo, va a actuar sobre, en realidad sobre la enzima, que es una glucosa 6-fosfato quinasa. De repente ustedes no lo vieron, no sé si lo vieron con el profesor Over, con la vía de transporte de glucosa. Entonces, ¿qué sucede? Eso para que entiendan esta parte de acá como un ejemplo, ¿ya? ¿Qué tienen bonita? Entonces, ¿qué sucede cuando la glucosa entra? A ver, si la glucosa entra, ¿puede salir? ¿Sí o no? Entonces la célula, si puede salir, la célula tiene que tener un mecanismo para retenerla. Si no la retiene, sale y no tiene chiste, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí la membrana. Acá tenemos el canal GLUT1. Los GLUT son transportadores de azúcares. La glucosa es la principal. Tenemos la molécula de glucosa aquí. Aquí nada más. Cuando la glucosa entra, tiene la misma capacidad de poder salir. Por el mismo o por otro tipo de transporte de glucosa. Entonces, aquí la célula pierde. ¿Cuál es la forma? Existe una enzima llamada glucosa 6-fosfato quinasa. ¿Ella qué hace? La fosforila E, formando glucosa 6-fosfato. ¿Okay? Esta glucosa 6-fosfato ya no tiene afinidad para salir por esos receptores. Entonces, la concentración de glucosa dentro empieza a aumentar. Entonces, sobre esta enzima está actuando esta vía de señalización. ¿Para qué? Para que se favorezca el ingreso de glucosa. ¿Por qué? Porque la señal, ¿qué es? Crecer, multiplicarse, aumentar el volumen. ¿Qué? Se requiere tanta energía. Pero el TOR no solo tiene tres funciones de inhibir la apoptosis. Tiene varias funciones, depende del tejido. ¿Se recuerda? En TOR aquí, ¿sobre quién va a actuar? Dependiendo de qué proteínas estén aquí. ¿Y de qué depende de qué proteínas estén aquí? Recordemos que hay una expresión diferencial según el tejido. Depende del tejido. Ahora tenemos otra forma de verlo, en este caso en el hepatocito. Vean ustedes aquí. Llega la insulina. Esta insulina, su receptor, también es un receptor que tiene actividad quinasa y activa la vía PI3K, la insulina del hepatocito. Pues vean ustedes aquí. Viene la insulina, actúa sobre mTOR, se activa en proteína quinasa B y esta proteína quinasa B va a fosforilar a unas vesículas que estaban andando en el citoplasma. Estas vesículas membranosas tienen aquí canales de glucosa. Al momento de fosforilarse, estas van a migrar hacia la membrana plasmática y van a fusionarse. De manera que en la membrana plasmática, en la cara externa, van a aumentar la concentración de transportadores de glucosa.
favoreciendo la entrada de glucosa. Pero es un mecanismo rápido de cómo la insulina favorece la entrada de glucosa. Fija para el examen. ¿Ya? Ya expliqué. Y yo cumplo, ¿verdad? Va a venir el examen y ya está. PI3K-AKT y ahora sí en cáncer. Ahora sí en cáncer. ¿Ya? A ver. En el caso de cáncer, de acá ya estamos bastante resumidos, ¿verdad? PI3K, AKT y mTOR. Bastante resumidas por lo que importa en esta vida. Sin embargo, nos falta agregar una más, que también es muy importante en cáncer, que es esta de acá. PT. Los no, PT nada. PT. Los es pérdida. No la PT nada. ¿Ya? Sí, solo PT. A ver. Imaginemos lo siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería si PI3K adquiere una mutación, pero una mutación activadora? Es decir, nosotros pensamos a veces que las mutaciones hacen que una proteína sea disfuncional, pero también ocurre lo contrario, que una mutación puede hacer que una proteína ya nunca deje de actuar, o sea, siempre se mantenga activa. Eso puede suceder, y eso sucede mucho en cáncer. Es decir, mutaciones que hacen que la proteína siempre esté activa y ya nada la regule. Bueno, a ver quién le diga detente. Entonces, esos tipos de mutaciones van a actuar, por ejemplo, sobre PI3K. Si este siempre está activa, ¿cuál es la consecuencia? PI3K, si adquiere una mutación activadora, ya no va a necesitar que venga un ligando a su receptor y que le dé la señal. Ya no le interesan las señales de afuera, porque él siempre va a estar activo. La señal al final siempre va a ser proliferación celular, supervivencia celular, etc. ¿Sí? Entonces, si este adquiere una mutación activadora, o él, puede llevar a una tumoración. Pero vamos al otro lado, vamos a PT, que está en rojo. Este PT es un controlador, es al revés. Lo que hace él es inhibir la activación de PI3K. Entonces, PI3K activa varias proteínas, ¿vieron? Y a lo que va a hacer PT es inhibir esta vía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si PT adquiere una mutación activadora? ¿Genera cáncer? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién dice si levanta la mano? ¿Por qué? Porque de ahí se multiplicaría descontroladamente. Vamos por partes. Cuando ustedes vean esta forma, quiere decir inhibir. ¿Ya? Entonces, cuando él está activo, inhibe. Si él siempre está activo, se inhibe la vía y nunca se va a dar todo estos temas acá de proliferación y supervivencia. ¿Okay? Entonces, para que una mutación en PT genere cáncer, ¿qué tipo de mutación tendría que ser? Una inhibición. Por eso acá dice loss, pérdida. Solo cuando se pierde la función de PT, ya no hay quien regule la vía, pero siempre se mantiene activo también. Entonces son formas distintas de ver la función o la consecuencia de una mutación. Vayamos a un caso concreto, cáncer de mama. En cáncer de mama existen, en realidad en cáncer de mama existen varias vías. ¿Okay? Una que es muy interesante porque ya tiene una terapia dirigida para personas que tienen ese tipo de mutaciones, es una mutación llamada amplificación de HER2. ¿Les hablé antes de esto? Sí. Aquí sí, lo demás no, ¿verdad? A ver. Este receptor denominado ER2, ¿okay? Este receptor denominado ER2, lo que hace es, también está asociado a la vía PI3K. ¿Okay? PI3K se activa AKT y mTOR, y aquí está PT que debe inhibir esta vía. Todo lo que hemos conocido. ¿Qué sucede en cáncer de mama? Hasta un 20% de casos de cáncer de mama, por si acaso esto no es BRCA, no vayan a confundirse, eso significa breast cancer, cáncer de mama. Ya no es que es BRCA, por si acaso. Hasta un 20% de cáncer de mama, sufre una mutación en el ER2. ¿Qué quiere decir ER2? Pero ¿qué quiere decir esa mutación? Es una amplificación. ¿Qué quiere decir amplificación? Quiere decir lo siguiente. Porque si lo voy a mostrar ahorita, lo voy a explicar acá.
Nosotros somos haploides, diploides, triploides, tetraploides, diploides. Entonces, si yo tengo un cromosoma aquí y uno aquí, y yo tengo un gen aquí, A, aquí, debo tener el gen. ¿Qué gen debe tener al frente? El A. Dos cuerpos. ¿Qué significa amplificación génica? Que sobre uno de los cromosomas se va a copiar varias veces ese gen. Entonces, el gen A se dice está amplificado porque se ha duplicado muchas veces, de manera que hay una gran cantidad del gen A y la expresión de ese gen va a ser tremenda, porque hay mucho. Entonces, este receptor va a haber un montón en la célula. Va a ser fácil que se capte una señal y se emita la señal de proliferación, porque hay mucho. ¿Okay? Es una forma. Hasta el 20% de casos de cáncer de mama tienen esta amplificación del ER2. Ahora, si el ER2 está normal, no le pasa nada. Hasta un 25% tiene mutación en la subunidad P110, que es la que le hablaba, del PI3K. Recuerda que el PI3K está formado por P85 y P110. Las mutaciones aquí son P110. ¿Y qué tipo de mutaciones serán? ¿Activadoras o de pérdida de función? Activadoras, ¿no? Luego tenemos PTEN, pérdida de la función de PTEN, hasta el 20% también. Y además, hay también en AKT, si acá está, es menor, 5%, en mTOR es aún menor, pero sí se ha visto acá. Entonces vean ustedes cómo la alteración de una vía de transmisión de señales puede llevar a un descontrol del crecimiento. Específicamente en esta vía, porque esta vía, su señal final es crecimiento, proliferación. Esta vía, por tanto, es ahora blanco terapéutico. Entonces, miren ustedes, el ER2 que le habíamos hablado a ustedes, acá se llama ER2 neo, es lo mismo, ER2. Este ER2, si está amplificado, ¿okay?, la señal siempre va a ir hacia adentro, sin parar, porque hay demasiado de esos receptores, ¿sí o no? Entonces, se ha generado un fármaco que se denomina trastuzumab. ¿Qué hace trastuzumab? Solamente los pacientes que tienen amplificación de este receptor, el trastuzumab se une al ER2 y lo inhibe. De manera que ese desarrollo de una gran cantidad de señales hacia adentro ya no se va a dar, porque él la está inhibiendo. ¿Qué es el trastuzumab? Un anticuerpo monoclonal. Recuerden que los anticuerpos se unen a ¿qué? Antígeno específico. En este caso es un anticuerpo generado en un laboratorio para que se una a ER2 y lo inhibe. Este ER2, este trastuzumab, se utiliza en cáncer de mama, no en todos los cánceres de mama. Hay primero que demostrar mediante un test genético que existe la amplificación del ER2. ¿Okay? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso. Hay otros más, por ejemplo, en cáncer de colon y recto, cetuximab. ¿Qué sucede? En este tipo de cáncer es muy preponderante las señales de crecimiento que llegan a este receptor, EGFR, el receptor de factor de crecimiento epidermal. Entonces, se han generado estos anticuerpos monoclonales, denominados cetuximab, el más conocido, y el otro panitumumab, que son también anticuerpos que inhiben la señal de este receptor, por lo tanto la señal de crecimiento se detiene. Y favorece a la supervivencia. No es una cura, porque no es una cura. Favorece la supervivencia de este paciente. De repente tenía 3-4 años de vida, se incrementa a 8 años de vida. Aumenta bastante. Existen otros más para cáncer de pulmón, gefetinib y erlotinib. Miren a quién reconoce. Al sitio citoplasmático. ¿Por qué lo reconocen acá? ¿Quién me dice? Según lo que acabamos de ver. ¿Dónde está la actividad? ¿Dónde se da la activación del receptor? A este nivel. Entonces se inhibe ese nivel y se inhibe la señal. Entonces vamos a analizar el primer caso, trastuzumab. ¿Ya? El trastuzumab, tal cual les había mencionado, acá está dibujado, se puede ver bien. Tenemos nosotros dos copias del cromosoma 17. En uno está el ER2 normal y en el otro, miren, hay muchas copias, ¿no? Cada estado de 4, por ejemplo. Esa es una amplificación. ¿Cómo se ve? Por una metodología de citogenética molecular que se denomina FISH. ¿Ya? FISH. Vamos a ver arriba. Miren ustedes aquí. A ver si me ayuda mucho. Las señales verdes, ¿okay?, son las señales del ER2 y las señales rojas
son las señales de un gen control. ¿Okay? ¿Cuántas señales deberíamos ver de las células? 2. Pues vamos a ver, aquí se ven 3, ¿ya? Pero hay 3 y 2. Pero el verde es el R2 que nos importa. ¿Cuántos hay en el R2? 2. ¿Dónde estamos bien? Estamos bien. Vamos a este caso. ¿Cuántas señales verdes hay? Varias. Y eso que no les he puesto acá, había unos más todavía evidentes, ¿no? Pues vean ustedes acá que las señales que da el R2, según el conteo aquí, son 14. Eso ya es una amplificación. Entonces, si la persona da positivo esta prueba mediante este análisis, pues esa persona, solamente ella, puede recibir trastuzumab. Y con eso mejorar mucho su estilo de vida. Mejorar mucho los efectos secundarios, los celulares. Pues esa es la idea. Acá lo tengo un poco más. En una persona normal existe una cantidad de receptores R2 que emiten una señal de núcleo de proliferación. Cuando hay amplificación génica, miren la cantidad de receptores que hay. Por lo tanto, la señal que va hacia el núcleo, que le dice hoy inhibir el ciclo celular, es mucho mayor. Solamente los que evidencian esto tienen que inhibir estos receptores para que la señal se reduzca otra vez. El trastuzumab hace eso. Es una terapia biológica, es una terapia dirigida o terapia blanda, va dirigido hacia una molécula específica. No es una quimioterapia que afecta a varios tejidos. Dime. ¿Y quién debe a los otros R2 que son normales? Claro, por eso es importante la dosis. Por eso es importante la dosis. Ya eso lo va a manejar el clínico en su momento. Y la dosis depende también de cada persona. Si inhibo, si lo curo mayor, entonces una puede... Bueno, en el caso, claro, la idea es no afectar a las células sanas, ¿no? Las principales afectadas van a ser las o sea, cancerosas. estos R2 También está en células sanas. solo son, o estos genes mutados que aparecen mayor R2, solo son en algunas células, no son en Estas todas. de aquí donde aparece mayor R2 son en las células tumorales, en el tumor del cáncer de mama. En las células tumorales. Dime. ¿Perdón? Sí, están aplicando en el INEM. Sí. Una cáncer de mama y yo trabajo justo debajo donde hacen esta prueba, que es ustedes lo ven de biología molecular, arriba está la citogenética. La citogenética tiene para hacer esta prueba. Pero hay que ver varias pruebas. Si es que sale positivo se le aplica, si no hay otras metodologías. Esta es una de las más conocidas. El nombre comercial es Herceptin. Ya el fármaco es el trastuzumab. El Herceptin es el nombre comercial, es una marca, puede ver las marcas, pero todas sus... Bien, esa es la vía PI3K-AKT. ¿Qué hora tenemos? PI3K-AKT. Existe otra vía del PI3K-AKT, de la lectura que les estoy dejando, me parece que hay dos. ¿Ya? Entonces ya tenemos la base. Ahora, de las demás lecturas viene esta vía, ¿ya? Que vamos a explicar ahorita. Igual, un receptor RTK o uno que tiene actividad enzimática se va a agregar a estas proteínas, principalmente esta de acá, RAS. Recuerden que en la lectura le había uno que decía RAS. Vamos a ver. ¿Se acuerdan? Acá tenemos, por ejemplo, las ecuaciones que ustedes van a hacer. Aquí está. KRAS. Acá hay otro, miren, que dice BRAF y KRAS. Y si vemos acá está RAS y acá está RAF. Está RAS y RAF. Solo que un tipo de RAS es KRAS y un tipo de RAF es BRAF. Son tipos, ¿ya? Pero en general todos son RAS y todos son RAS. Porque a veces pregunto. ¿Ah? Otra vez, por favor. A ver. En este artículo que les estoy dando, Me perdí con Rasca. en esto que les estoy dando, por ejemplo, en este de acá, artículo de investigación. Mutaciones del gen BRAF o BRAF, como ustedes quieran, en pacientes con cáncer de colon y recto que no tienen mutado el KRAS. Ustedes cuando lo lean van a ver un poquito más de eso, pero si ustedes observamos, solamente observen aquí RAS y RAF. Esos pertenecen a una misma vía, que es la vía que ahorita vamos a explicar. Es esta vía de aquí. RAS y RAF. Entonces, en ciertos tipos de cáncer, como cáncer de colon principalmente, las que se desregulan son estas dos. Entonces estas dos se desregulan, adquieren una mutación que siempre la mantiene activa y la señal siempre es proliferación también. Igual que PI3K.
Entonces tenemos aquí esta vía, se denomina la vía del RAS o también la vía de las MAP quinasas, como está ahí. ¿Ya? MAP quinasas. Entonces, vamos acá. Llega la señal, que puede ser factores de crecimiento principalmente factores de crecimiento. Mediante algunas proteínas, que no nos interesa ahorita, se activa el RAS, que está anclado en membrana. Ojo, van a encontrar que el RAS es un tipo de proteína G. ¿Ya? Pero no les vaya a confundir eso un poco. El RAS es un tipo de proteína G. ¿Podríamos decir entonces de que este receptor es asociado a proteína G? No. ¿Por qué? Porque no está asociado. Hay otras proteínas antes que llegue a la proteína G. ¿Ya? En el caso de receptores asociados a proteína G, la proteína G está acá, pegada al dominio citoplasmático. En este caso no es así. ¿Ya? Entonces, llega la señal al RAS, ven cuál proteína G tiene GTP. Esta de acá se activa y activa al RAF. ¿Okay? Esta a su vez activa mediante fosforilación aún. El RAF se denomina también MAP3K. ¿Okay? Esta a su vez actúa sobre la MAP2K y MAPK. Por eso se denomina MAP quinasa, porque todas las K de quinasas, todas son quinasas. ¿Ya? Sí, entonces son las proteínas, son quinasas, y de estas MAP3K hay varios tipos. La más conocida es la RAF. Igual, de esta, varios tipos, la más conocida es el MET, y de esta, varios tipos, la más conocida es el RK. Pero en general entonces son MAP3K, 2K y K. ¿Ya? MAP quinasas. ¿Por qué el mapa? El mapa, ¿por qué? El mapa. No me acuerdo. ¿Qué viene más? Yo no me acuerdo. Es que yo solo lo que Eso sé es bien sencillo. proteína. Me parece que es. Lo vemos ahorita. Ustedes respiran un poco. Agua. Dime. ¿A qué les suena? Proteína, quinasa, sociedad, mitógeno. Favorece mitosis, división celular. Es una vía asociada a proliferación celular. ¿Ya? Proteína asociada a mitógeno. Proteína. Proteína quinasa asociada a mitógeno. Porque está en inglés es Sociedad, mitógeno. Nos faltan solamente 6 diapositivas. Terminamos. ¿Ya? Entonces, tenemos esta vía de ¿6 de cuántas? macroquinasas. ¿6 de cuántas? 40. A ver, esta es la vía resumida. Tenemos el receptor que llega ligando, a su vez se activa mediante otras proteínas. El RAS, que es un tipo de proteína G, cuando está inactivo tiene GDP, cuando se activa tiene GTP. Esta a su vez activa a RAF. RAF ya es citoplasmática, RAF ya está anclada en membrana. ¿Okay? Y esta RAF activada va a actuar sobre otras, como son esta de acá, la MAP3K, ¿no? MEG es la MAP2K y esta es la MAPK, que aquí era el ERK. La señal final en ella, mira, ella una vez que está activada se trasloca al núcleo. Y en el núcleo va a actuar como ¿qué? Como factor de transcripción, favoreciendo la expresión y modulación de transcripción de otras proteínas. ¿Proteínas asociadas a qué? A ciclo celular. Proteínas asociadas a ciclo celular. Entonces, mediante esta vía si se activa, la MAPK finalmente va a favorecer que se generen proteínas que favorecen el ciclo celular. Por ejemplo, ¿quiénes? Para que se dé ciclo celular, polimerasa, por ejemplo. Más polimerasa, hay que generar más polimerasa, porque se requiere. ¿Qué más? Helicados, etc. Son proteínas asociadas al ciclo celular. ¿Ya? Entonces, mediante esa vía se activa esa expresión de sulfatos. Cetuximab, cáncer de colon. ¿Se acuerdan que hablamos de cetuximab ya? Que es parte de la vía. Entonces, miren ustedes acá, el cetuximab se utiliza en cáncer de colon metastásico, no en cualquier tipo de cáncer de colon, okay, solamente en el que tiene metástasis. Y lo que se hace para reducir justamente ese favorecimiento de migraciones neoplásicas es inhibir este receptor. Este receptor, por si acaso, no está mutado. Es decir, el cetuximab, que es un anticuerpo, se dirige a este receptor no porque esté mutado, sino porque este es el que emite la vía para que supervivencia y proliferación. Entonces, por eso se inhibe este receptor. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente: yo inhibo este receptor. ¿Qué va a pasar? ¿La señal llega a RAS? No.
¿La señal llega a PI3K? Tampoco. Por lo tanto, no va a haber ni supervivencia ni proliferación. La masa tumoral empieza a disminuir. Por eso el cetuximab se utiliza, cáncer de colon. Pero hay una salvedad. ¿Ok? Hay una salvedad. ¿Cuál? La siguiente. A veces, estas personas que tienen cáncer de colon también tienen KRAS mutado. Entonces, si regresamos a esto, agregamos cetuximab al paciente. Inhibe el receptor de factor de crecimiento epidermal o EGFR. Muy bien, lo inhibo. ¿La señal llega a PI3K? No, tampoco KRAS. Pero ¿qué sucede? Este KRAS está mutado. Este KRAS está mutado y una mutación que lo activa, ¿qué va a pasar? La señal siempre se va a dar. No le interesa lo que haga el receptor. Entonces, si yo le quiero dar al paciente cetuximab porque tiene cáncer de colon metastásico, ¿qué debería hacerle primero? Antes de darle tratamiento. Hacer una prueba genética que demuestre que el KRAS no está mutado. Solamente las personas que pasan por la prueba genética en la cual el KRAS no está mutado, se le da tratamiento con cetuximab. Y eso también lo hacemos en Perú, también se hace en el INEC. La prueba genética para RAS lo hacemos nosotros donde yo trabajo. Entonces, sí es algo que forma parte ahorita de nuestra realidad. Se puede hacer y es algo además bien sencillo. No solamente lo hace el INEC, lo hacen varios laboratorios privados. Y lo que está abajo puede que se muestre. También, ¿quién decide de RAS? El El RAF. No está. ¿Recuerdan? Sí, sí, claro. El RAF. A veces quien está mutado no es RAF, sino RAF. ¿Ya? Pero es más frecuente que esté mutado RAF. También es un tema de frecuencia. Son pocos los casos donde RAF está mutado en ese tipo de cosas. ¿Ya? Y ahí se podría tener indicado. Sí, claro. Hay un anticuerpo monoclonal que va dirigido a RAF. Entonces, eso es lo que les tenía aquí, ¿no? Si le doy el anticuerpo anti-EGFR, si es que el KRAS está wild type, está nativo, o sea, funciona normal, entonces él solamente se va a activar ¿cuándo? Cuando EGFR le dé la señal. Pero si le doy el tratamiento, nunca va a llegar la señal a él, por lo tanto no llega señal al núcleo, no se da ninguna de estas tres cosas. Ni metástasis, ni angiogénesis, ni nada de esas cosas. Está asociado a cáncer. Pero si el paciente tiene la mutación de RAS, ya no le puedo dar tratamiento. Porque así le dé no va a responder. ¿Por qué? Porque el RAS siempre va a emitir su señal independientemente de lo que pase con el receptor. Fija para el examen. Acá tenemos una gráfica de supervivencia de los pacientes. Vean ustedes, los pacientes que tienen KRAS mutado sobreviven menos a largo plazo que los que no tienen KRAS mutado, por eso la señal está más arriba. ¿Ya? Entonces, eso era porque les daban antes el tratamiento sin diferenciar de mutados y no mutados. A partir de estos resultados se hace la prueba de mutación en RAS. Específicamente, KRAS. Finalmente, receptores que no tienen actividad enzimática, que no están asociados a proteínas G, pero que sí están asociados a enzimas. ¿Ya? Por ejemplo, la vía clásica, y la única que vamos a tocar el día de hoy, es la vía JAK-STAT, que es bien sencilla. Vean acá, tenemos el receptor, es que solamente son dos proteínas, por eso es sencillo. Tenemos el receptor que está asociado a una quinasa. ¿La quinasa quién es? JAK. ¿Cuándo se activa este JAK? Cuando llega la señal y los receptores se dimerizan. Al dimerizarse, el JAK se activa y empieza a fosforilarse a él mismo y al receptor. Al fosforilar al receptor, este receptor ahora va a llamar a la siguiente proteína que es STAT. Pues STAT se activa acá, se fosforila STAT y este STAT mismo va a viajar al núcleo y le va a dar las señales al núcleo para que se transcriban nuevos genes. Genes que regulan, por ejemplo, a otros genes o también proliferación celular, principalmente en la hematopoiesis. Pues debido a eso, bueno, acá tenemos una visualización que engloba todo. Acá tenemos la JAK-STAT, por ahí tenemos el PI3K, falta por ahí el RAS, ¿no? Entonces vean ustedes cómo, esto es solamente para mencionar que estas vías no están aisladas una de otra, sino que pueden interaccionar en conjunto. Miren cómo PI3K puede ser afectada por la activación de esta última vía que hemos visto ya. Puede ser activada ahí, ¿no? Entonces, están como que medias interconectadas. No es tan simple a veces inhibir una cosa y apagamos todo. No es así. Hay otras cosas que pueden suplir.
Ahora, en JAK, específicamente JAK2, que es un tipo de JAK, ¿ok? Esta proteína es conocida porque está mutado en varios tipos de alteraciones hematológicas que no llegan a ser leucemia, ¿ya? Por ejemplo, policitemia vera, 98% de casos. O sea, en el 98% de casos, el JAK está disfuncional. ¿Será siempre activo o disminuido su función? ¿Ustedes qué piensan? El JAK aquí tiene que estar para que genere una policitemia vera. ¿Qué es policitemia vera? Proliferación de glóbulos rojos. Elevadísima. ¿Ya? Entonces, ¿qué debería estar el JAK? Activado, siempre activado. Eso es lo clásico en cáncer. Bueno, en este caso proliferación. Policitemia vera, 98%, hasta un 50% en trombocitosis esencial, la cantidad de megacardiocitos y plaquetas aumenta. Y otros síndromes mieloproliferativos, aumentan otro tipo de leucocitos. ¿Ya? Estos no llegan a ser cáncer, pero cuando el JAK2 está mutado, esto ya es un riesgo para que se genere luego una leucemia. Muchos de estos pacientes al final hacen una leucemia aguda. Viran una leucemia. Esto todavía es una preleucemia, digamos. Que si es controlada a tiempo, puede no virar una leucemia. Una prevención. Entonces, en clínica, el oncólogo o la persona que trata al paciente manda muchas veces a los hospitales a que hagan esta detección del JAK2. ¿Por qué? Porque esta proteína generalmente tiene una sola mutación, que es esta de aquí. ¿Qué significa eso? En el codón 617, donde había una valina, ahora hay una fenilalanina. Es un cambio de aminoácido. Pues esta mutación es la que se busca en pacientes que tienen esto. Si se confirma, eso ayuda también al diagnóstico y ayuda también a controlar. Porque el médico le da un tratamiento, que no es una terapia blanca, pero le da un tratamiento para disminuir y controlar esto, ¿no? Entonces, sirve como diagnóstico y también para poder monitorear al paciente de su enfermedad. Listo, ya lo tenemos. Después todos, señores, vamos a práctica.